Estamos presentando cartas sobre la mesa. Ingresamos al tema central de la noche: la práctica del idioma aymara en Bolivia. Y para el análisis nos acompaña en esta oportunidad el doctor Ignacio Apaza, docente universitario. La práctica del idioma aymara en Bolivia. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. El doctor Ignacio Apaza es un amigo desde hace muchos años. Bienvenido, Ignacio. Muchísimas gracias por la gentileza. A ver, ¿se dice aymara o aymara? Bien, lo que pasa es que en el idioma aymara, sí, el acento tiene posición fija. Yeah. Siempre va a recaer en la penúltima sílaba de la palabra. No tiene, digamos, sílabas que terminen en la vocal final. Por lo tanto, se dice aymara y no aymara. Aymara. Claro, los que hablamos, tenemos la influencia del castellano, decimos aymara. Sí. ¿Cómo podemos conceptualizar el aymara? Bueno, como todos los idiomas, sí, yo creo que todo idioma, en este caso, refleja la cultura. En tanto, sistema de comunicación. Por lo tanto, el aymara es un sistema de comunicación, representa, digamos, a una cultura, ¿no? Usted sabe, la cultura es el pasado, el presente, el futuro, todas las acciones que hacemos los seres humanos en el mundo. Por tanto, toda lengua, ¿no?, en tanto sistema de comunicación, tiene el mismo valor, ¿no? Lo que pasa es que, ¿no?, por situaciones históricas, socioculturales, hay lenguas que se consideran, digamos, de menor prestigio, otros de mayor prestigio, etc. Pero ¿quiénes somos los que hacemos eso? ¿Quiénes otorgamos ese tipo de atributos? Somos los hablantes, es la sociedad que da, digamos, esos altibajos, esos apelativos, ¿no? Por ejemplo, al aymara y otras lenguas indígenas han considerado como lenguas minoritarias, lenguas dominadas, hasta lenguas exóticas, ¿no? Pero en tanto sistema de comunicación, todos los idiomas tienen el mismo valor. Es la sociedad que otorgamos esos atributos, otorgando a unas lenguas como de prestigio, otros de menor prestigio. Inclusive los que desconocen, por ejemplo, la lengua aymara concretamente, han denominado a aymara como lengua agramatical, asistémico. Imagínense dónde puede verse una lengua agramatical, ¿no? Si fuera, digamos, agramatical el aymara, simplemente no sería lengua. Por tanto, no hay lenguas agramaticales, simplemente la gramática es diferente al castellano y su gramática de la aymara también es diferente. Ahí está la diferencia, entonces mucha gente no entiende eso. Otro calificativo que han dado es, no en el pasado, ahora por lo menos ya han entendido, que las lenguas indígenas, ¿no?, eran consideradas como dialectos, sí, y no lengua. Pero en este caso, el aymara como lengua, es decir, todas las lenguas tienen sus dialectos. ¿Qué quiere decir eso? Tienen sus variaciones al interior de la lengua. Pensemos, por ejemplo, en castellano. En castellano, en el norte, los mexicanos dicen popote. Sí. En Centroamérica, pajilla, ¿no? Y en Bolivia decimos bombilla. Pero estamos hablando del mismo castellano. Sí. Entonces, simplemente son variaciones dialectales. En este caso, el aymara, por ejemplo, tiene también variaciones dialectales. Para decir ojo, naira, laira. Para decir espalda, jicana, jiquina, jicani. Para decir cabello, lacuta, ñicuta, ñucuta. Entonces, en el pasado, a veces se consideraba las variaciones dialectales como perturbador del desarrollo lingüístico. Pero hoy por hoy nosotros sabemos, ¿no?, que la diversidad lingüística y cultural más bien había sido riqueza de un pueblo. Cuanto más ricos somos en sus variedades dialectales, somos más ricos. Cuanto más diversidad cultural tengamos en el país, somos un país rico. Es así como funciona la lengua
aymara, cualquier lengua, en este caso de aymara, en nuestro país. Entonces a eso se atribuye las variantes que haya, porque regularmente algunas veces cuando te encuentras con aymara parlantes, te dicen, no, lo que aquí decimos de esta manera, en este lugar se dice de esta manera y en este lugar se dice de esta manera. Es decir, hay variantes que en algunos casos son bastantes. ¿Eh? Sí. ¿Y a qué se atribuye todo esto? Bueno, hay diversos factores, pues, factores sociales, regionales, políticos, las migraciones, los históricos, etcétera. O sea, hay varios factores que hacen que una lengua pueda desarrollarse de una manera diferente, ¿no? Y el hábitat también, por ejemplo, si es valle, si es altiplano, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los factores que permiten, digamos, que una lengua se diversifique, ¿no?, de un lugar a otro lugar. Ahora, hay otra cosa. Mucha gente, ¿no?, los hablantes, por ejemplo, yo tenía un estudiante que era de Oruro, de Salinas de Garza, Mendoza, sí, ¿no? Y yo enseñaba aymara, o no, yo no enseñaba aymara, sino otra materia, pero sus compañeros, ¿no?, usaban la variedad paseña. Y a la compañera decían, porque habla una variedad diferente, entonces decían, la compañera habla mal el aymara. Sí. ¿Entiendes, no? Sí. No se habla así, porque nosotros tenemos Warmi, sí, mujer, y ella decía Marmi. ¿Ya? Nosotros decimos acá en La Paz Caruro, ella decía Calti. Son simplemente variaciones dialectales. Entonces, eso no es simplemente... ¿Por qué decían sus compañeros de esa manera? Porque simplemente ellos conocen su propia variedad y nada más. Claro. ¿No? Entonces se trata simplemente de variedades diferentes. Ahora también en cuanto a variedades, algunas variedades tienen prestigio y otras variedades no tienen prestigio. Por ejemplo, la variedad de Potosí, Yica, bueno, yo felizmente he tenido la oportunidad de trabajar, ¿no?, en investigación en Oruro, en varias comunidades. Concretamente en la región de Yica, la región del Salar de Uyuni. Si preguntas a la gente, ¿no?, ¿aymara palan yatate? No sé. Y yo insistía, aymara, seguía insistiendo, hablando, poco a poco. Al final, los dos terminamos hablando aymara. Qué interesante. Y pregunto, digo, pero ¿cómo decías que no sabías? Hasta se había sabido. Es que, mira, me dice, no, ustedes son paseños, pues. Los paseños hablan correctamente. Nosotros hablamos un aymara feo, o sea, feo. No dicen incorrecto, sino feo. Entonces, fíjese, a veces no entendemos que simplemente se trata de variación dialectales. Claro. En cuanto a las variaciones dialectales, no hay ni malos ni buenos, ni feos ni bonitos. Sí. Simplemente son variaciones dialectales porque tiene el mismo valor, porque te va a comunicar el mismo mensaje. Qué interesante. A ver, yo quisiera referirme a dos temas, uno al geográfico, es decir, ¿cómo más o menos está en este momento la cobertura geográfica del idioma? Porque sabemos que el aymara se habla no solo en Bolivia, se habla en Perú, se habla en Chile, etcétera. ¿Cuál es más o menos la mancha geográfica que conoces hasta el momento que tiene? Bueno, hay un estudio que han realizado, tenemos que reconocer lamentablemente, ¿no?, lingüistas norteamericanos, concretamente Martha Hartman y Luce Briggs, ¿no? Ellos han estudiado, ¿no?, la expansión del aymara en América Latina. Entonces, el aymara se habla, la mayoría de los hablantes del aymara estamos en Bolivia. Sí. Sobre eso, no está en Perú, luego, no, en Chile, ¿no?, y en la frontera de Argentina. Decía la autora, sumados, ¿no?, todos los hablantes de los tres países, incluido Argentina, alcanzaríamos más o menos a 3 millones de hablantes. Y en Bolivia, ¿no?, ha hecho un estudio de ese tipo también Javier Albó. Y Javier Albó decía, no, la expansión del aymara sobre todo está
en el altiplano central de Bolivia, es decir, los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, sí, ¿no? Y con algunas incursiones en la provincia de Tapacarí, de Cochabamba, y hay un bolsón de refugio en Sucre, en la provincia Oropesa. Él dice que en Bolivia existe alrededor de 1.500.000 hablantes del aymara, ¿ya? Pero también ahí, sobre eso Lucebris decía, si hay 3 millones de hablantes, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta, dice, ¿no?, los migrantes, que tenemos migrantes aymara que se han ido a Argentina, Brasil, que se han ido a Brasil, a España, etcétera. Entonces ellos dicen, conservan todavía su lengua, conservan su identidad. Por tanto, ¿no?, el porcentaje, si tomamos en cuenta, ¿no?, a este número, el porcentaje podría subir favorablemente. Ahora en Bolivia es igual, ¿no? Porque usted sabe, Omar, en los últimos tiempos, por ejemplo, la mancha a la que te refieres, ¿no? Si nosotros hablamos, a ver, hay una publicación de 1985, el mapa etnolingüístico, donde no muestra la presencia de la aymara en Santa Cruz, sí, ¿no?, ni en otros departamentos, solamente La Paz, ¿no? Pero ahora, en Santa Cruz, ¿no?, con la movilidad social, sí, ¿no?, el Positos, el plan el 1 de mayo, puros aymaras. Entonces, ¿no?, si tomamos en cuenta, ¿no?, a esos migrantes que todavía conservan su lengua, en Bolivia también podrían subir, ¿no?, notablemente el número de hablantes. Ahora, otro dato, creo que es el censo de 2012, sí, ha mostrado un crecimiento del bilingüismo. ¿Ya? Ahora, ese crecimiento del bilingüismo también podemos entender que es favorable a las lenguas indígenas de Bolivia. Ni modo que pensemos que ese bilingüismo ha crecido castellano-inglés, sí, sí, o castellano-francés, sí, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por ese lado, ¿no?, estamos yendo bien, o sea, demográficamente estaríamos aumentando en el crecimiento, ¿no? Y en cuanto a actitudes también, ¿no? En las actitudes mucha gente ya ha entendido que la lengua tiene valor, tiene importancia, y dan el valor, digamos, a la lengua aymara. Por otra parte, los medios de comunicación de masas, ¿no? En el pasado, hace 20 años, digamos, no se conocía o no se sabía, o los canales de televisión, por ejemplo, no tenían programas aymaras, claro, ¿no? Pero hoy por hoy ya hay noticieros en aymara, ¿no? Hay otro tipo de programas en aymara, ¿no?, en la cibernética, ¿no? Me gusta siempre mencionar a los chicos del Alto, un saludo para los jóvenes del Alto, ¿no? Han introducido a los medios, a la informática, a la ciberaymara, pues, digamos, ¿no? Y están haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces imagínense, ¿no?, ahí, digamos, el aymara se está expandiendo poco a poco. ¿La pena cuál es? El asunto político. Bueno, siempre es complicado el asunto. Es complicado. Supuestamente tenemos una lengua oficial, ¿no?, en la que dijeron todos los empleados públicos tienen 2 años para aprender el idioma aymara. ¿Qué pasó hasta ahora? Nada. Dicen que tienen una política lingüística, lamentablemente en el país no hay una política lingüística. Entonces, yo creo que podemos desarrollar la lengua haciendo un esfuerzo común. Las instituciones, por ejemplo, como las universidades, porque ahí están, pues, los elementos formados, claro, ahí están los especialistas. Haciendo, digamos, un esfuerzo, gobierno, instituciones y los hablantes, podemos hacer gran cosa. A ver, yo quisiera ir a otro tema que me parece importante, la formalización del idioma.
Porque, por ejemplo, en el caso del idioma español, claro, también hay que comprender los años que tiene, todo, cómo se ha ido formalizando, creando una academia, etcétera. Sin embargo, esto no es excluyente de que en nuestro país se haya trabajado en la formalización. Hay diversos trabajos que han hecho, aproximaciones teóricas, sistematizaciones muy valiosas, entre ellos también el trabajo que has hecho hace bastante tiempo, Ignacio, y que te felicito además. Cuéntanos, pero ¿cómo anda esto de la formalización del Aymara? Bueno, a ver, ¿qué podemos decir? En el pasado, te hablaré de antes de la década de los 85, siempre hubo el interés, ¿no?, de dotar de una escritura formal a la lengua aymara, lo que han llamado alfabeto. Pero no importa cómo se llame, la cosa es que establece, digamos, una ortografía, una forma de escritura para la lengua aymara. Entonces, han habido varios congresos nacionales, internacionales, etcétera. Han habido varios de esos tipos de eventos. Por fin, en 1983, ¿no?, se reúne a nivel nacional con la participación de Chile, Perú, Bolivia, ¿no?, y intervienen también los expertos lingüistas, ¿no?, y deciden, ¿no?, adoptar una forma de escritura para la lengua aymara, en el cual, ¿no?, porque tiene ya bases lingüísticas, se establece que el aymara había tenido solamente 3 vocales. Sí. ¿Ya? No es como el castellano. Sí. Y tiene 26 consonantes, ¿no? Y hay un elemento fónico que se llama alargamiento vocálico, que tiene valor fónico. Total, 30 fonemas, ¿no? Y se han establecido las reglas de pronunciación, las reglas de escritura, ¿no? A partir de ahí, yo diría que, ¿no?, la escritura del aymara, esa forma de escritura adoptada para la lengua aymara, ha permitido la producción de textos académicos, de investigación, etcétera, y también ha permitido, digamos, la enseñanza, ¿no?, en las diferentes unidades educativas, en la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, sobre eso, yo creo que el gran paso tenemos que mencionar sí o sí a nuestra universidad. La Universidad Mayor de San Andrés ha sido la primera institución que ha incorporado la lengua aymara y quechua, ¿no?, formando especialistas licenciados en quechua y en aymara. Ese es un gran paso, Luego vienen, ¿no?, las reformas educativas de 1994, que ya aplican, digamos, ese tipo de escritura, ¿no? Y luego, ¿no?, la última ley que incorpora, me refiero, digamos, a 2009, en la que incorpora, ¿no?, a todas las lenguas indígenas como lenguas oficiales. Pero la pena es otra vez hay otras penas ahí. Quedó, digamos, en la denominación, ¿no?, sí, ¿no?, de lengua oficial, pero ¿quién en instancias oficiales, quién habla aymara? Nadie. La ley dice, uno puede escribir en su lengua, él tiene derecho. Yo vi en una situación, como ya había esa ley, sí, entonces un hermano, no voy a decir dónde, quién, es dentro del Ministerio de Educación, sí, había llevado una solicitud escrita en aymara. Me parece interesante porque la ley dice, ¿no es cierto? Claro. La ley. Entonces, los que reciben también son aymara, saben el aymara. Ley, pero hermano, el ministro no puede entender eso, ¿no? Anda a escribir nomás en castellano. Todavía hay esas cosas que pasan. Sí. ¿Has visto, tenemos experiencia, qué pasó con, siempre, yo enseño sociolingüística, ¿no?, en la universidad, y menciona estos hasta tres anécdotas, ¿no? Uno, ¿no?, el juicio el magistrado Cusi. Sí. El magistrado Cusi dijo, yo no soy hablante aymara, mi lengua materna es aymara, sí, y además la ley me faculta, yo me voy a defender en mi lengua. Sí. Que dijeron, no, es que los jueces no entienden todavía, el policía no entiende.
Otro segundo caso, el Patsi, gobernador Patsi. Igualmente han procesado por una retroexcavadora, alguna cosa, igualito dijo, porque el Aymara, yo me voy a defender en mi lengua materna. Igualito, han negado. ¿Ya? Y lo último de Rafael Quispe, el diputado, tenía problemas con Felipe Huanca, ¿no? Y ahí han hecho, ya creo que han llevado un intérprete, Aymara, etcétera, pero lo más chistoso era Rafael, decía, sí, me han puesto un intérprete, pero yo no he dicho esas cosas en Aymara. Entonces también eso muestra de que hay todavía necesidad de formar intérpretes, traductores, etcétera. O sea, no, ya hemos incursionado, pero hay que seguir desarrollando. O sea, eso nos deja entender que nos falta muchas cosas, ¿no?, en estudiar sobre la lengua aymara, ¿no? La lengua como el castellano, otras lenguas han sido estudiados cientos de años. Claro, ¿no? que sí. Y nosotros a lo mejor estamos llegando a 30 años, a 40 años, a lo mucho. A lo mucho, ¿verdad? A ver, Henry, ¿es posible y participación en algunas redes? ¿Algunos comentarios? Por supuesto, hay comentarios que nos han llegado y respuestas a la consulta. El primero, lo malo es que la gente siente vergüenza y al parecer es que solo por eso no hablan sinceramente. Deberíamos estar orgullosos de nuestro idioma nativo. Opinión dice. Es muy lamentable saber que las certificaciones de estudios emitidas por la UNSA sobre los 3 semestres de vencimiento del idioma aymara no tiene ninguna validez al momento de presentar dentro de tu currículum como certificado de ciudadano hablante. Y eso habría que regular y hacer prevalecer nuestra formación y preparación con este hermoso idioma que tenemos, que es el aymara. Atentamente, Jorge Luis Miranda. Adelante, hermano Lucho, tú eres la esperanza de los pueblos indígenas aymaras. El proceso de cambio avanza y nuestras costumbres no se pierden. Gracias a tu gestión, Jayaya, hermano Lucho. Buenas noches, nuestro idioma aymara y también el quechua son nuestros idiomas nativos, donde lamentablemente hoy en día solo las personas mayores y del campo lo practican. Se debería de implementar en el sistema educativo nuestros 2 idiomas conjuntamente con los idiomas internacionales. Otra opinión que nos llega, es muy triste no poder practicarlo a diario y no ser un experto en su comprensión. Terminamos con la materia y con el paso del tiempo lo olvidamos muchos estudiantes. Deberíamos reflexionar sobre esa actitud de no importismo y valorar lo que se nos enseña o aprendemos sobre ese hermoso idioma originario que tiene nuestra nación. Buenas noches, Cartas sobre la Mesa. Sería bueno promover la lengua aymara entre los jóvenes y hacer que crezca en el mundo y el mundo virtual, ya que en estos tiempos la era de la virtualidad está comprometida con el futuro lingüístico. Waliki, Cartas sobre la Mesa. Ahí estamos con algunas opiniones. Ahora, entremos en la recta final, Ignacio. ¿Se están dando cursos? No es lo que sucede en nuestra universidad, que maneja con algún nivel de seriedad esto, pero se están dando cursos que a mí me sorprenden. Es decir, parece que es porque tienes que ir y tienes que sacar un papelito y nada más. Y realmente el que termina esos cursos no sabe nada, por lo menos una persona como yo, digamos, que no ha tenido base, entra, pasa el curso y sigue igual como inició. Eso está mal, ¿verdad? Mire, me haces recuerdo esto, ¿no? Era hay una escuela de gestión pública, ¿no es cierto?, a nivel de Estado, ¿no? Creo que han formado, si mal recuerdo, más de 300, ¿no?, para la certificación, digamos, de que tú dominas el idioma, alguna cosa así. Clausura hicieron pues con bombos de platillos, ¿no? Y los periodistas, como siempre, ¿no? A ver, díganme en aymara, saluden en aymara. ¿Qué decían? Esa parte no hemos llegado. El otro me pregunta, eso no, me he olvidado esa parte. El otro parte, no sé todavía. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿No? El primer comentario, pues, tiene mucha razón, ¿no? Yo quisiera ver, me están escuchando los que saben aymara, ¿no? Chekbachan Rukamapi, Penkas Machatan Palanja, Kunat Penkas Pachatan, que vas a aymara tiuridistan hay, o quizás taikasas aymara, Wilasas aymara, ¿no? Lupesas aymara, Chuimasas aymara, Ukamachai, Kunat Penkastana, ¿no? Eso es permanentemente, como doy en sociolingüística en clase. Yo digo a mis estudiantes, en primera clase por decir, ¿quiénes saben hablar aymara? Levante la mano. De los 60 estudiantes o 80 estudiantes,
3 o 2. Después de que hablamos de la importancia de la lengua, por decir, en medio semestre, a ver, ¿quién sabe aymara? Por lo menos la mitad del curso. Entonces, se trata, digamos, yo llamo eso, tenemos que realizar trabajo de intervención social directa. ¿Qué quiere decir eso? Hacer entender, ¿no?, que la lengua de un pueblo, de una cultura, tiene valor, sirve, es nuestra identidad, es nuestro pasado, es nuestro futuro. Hace rato decía, no hay lengua pues que no refleje la cultura. Toda lengua refleja la cultura. Entonces yo creo que eso es lo más importante, pero estamos luchando pues. Pero es bien difícil porque tantos años de dominación, de discriminación, muy difícil. Ahora, para ir cerrando, todos los idiomas son altamente dinámicos, Ignacio, eso lo sabemos y van cambiando constantemente con el tiempo. ¿Cómo asimila el aymara nuestro contexto moderno, donde palabras no existen en el propio idioma? Digo yo, por ejemplo, el celular, qué sé yo, los aviones, una serie. ¿Cómo va asimilando el aymara todo esto que va pasando en nuestro planeta? Mira, todas las lenguas tienen sus propios recursos de creación léxica. Uno puede crear palabras, ¿no?, sobre la base de sus propios recursos que tiene la lengua. Otro, ¿no?, puede refonimizar o adecuar, digamos, a la pronunciación del aymara. Otro que se llama calcos, ¿no?, y finalmente puede prestarse. O sea, no es malo eso. Pero es interesante, precisamente yo he trabajado en ese campo. He publicado un libro que se llama Léxico moderno y técnico del idioma aymara. Sí. He recogido lo que tú dices, creo que son más de 6.000 palabras. Todas las palabras relacionadas con la técnica y ciencia de la moderna, la moda, etc. ¿No? Entonces ahí me encontré, por ejemplo, con casos interesantes. Celular. Sí. ¿Qué vamos a llamar al celular? Teléfono celular. Alguien dice, bueno, vamos a llamar chililir, chililir. Chililir viene del verbo chililiña, en realidad es onomatopea. ¿No? Sí. Hay un gusanito, ¿no?, que en las noches, no, algo así. Yeah. Entonces ya, estaban de acuerdo la gente, ya vamos a llamar chililir. Pero como hablando de la dinamicidad de la lengua, ¿no es cierto? Pero los teléfonos ya han aparecido pues con diferentes sonidos. Sí. Campana, canciones, ruidos, canto de gallo, voces de personas, etc. No se puede seguir llamando ya chililire, ya no. Entonces, ¿qué ha dicho ahora? ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? ¿No? Vamos a llamar hichcapalaña. O sea, una cosa pequeñito, pero para hablar. Entonces, la lengua automáticamente, digamos, o sea, sus hablantes, ¿no? Sus hablantes son genios, ¿no? Van acuñando palabras, ¿no? Y eso hay que recoger, ¿no? Hay que escribir. Formalizar. Formalizar, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? ¿No? Difundir, ¿no? La investigación que hago, por ejemplo, está el libro ahí, pero no tenemos la capacidad como el Ministerio de Educación de publicar, ¿no?, que puede publicar, que puede, no, eso es lo que nos falta, ¿no? Entonces, toda lengua evidentemente es dinámica, no hay lengua que no sea dinámica, ¿no? Pero en el caso del aymara, ¿no?, está entrando ese desarrollo, ¿no? Y sus docentes, ¿no?, mis colegas también están trabajando en esa dirección y, ¿no?, ya aparece, por ejemplo, en la gramática, por ejemplo, ¿no?, cómo va a llamar el verbo, cómo va a llamar el sustantivo, cómo va a llamar el pronombre, ya hay acuñaciones. Entonces está trabajando en ese sentido y la lengua a veces automáticamente se va también, ¿no? La gente, los hablantes van creando, y simplemente hay que escuchar eso y registrar y formalizar. Qué agradable ha sido conversar contigo, Ignacio. Te vamos a volver a invitar para que sigas ilustrándonos sobre esto, porque todavía hay muchísimo que seguir hablando sobre esto, sobre la cultura, el idioma, etcétera. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Omar, por invitarme y gracias a todos. Buenas noches. El doctor Ignacio Apaza, docente de nuestra institución, la Universidad Mayor de San Andrés, un reconocido profesional, autor de varios libros, nos ha visitado esta noche en Cartas sobre la Mesa. Contigo, Henry.
Televisión para ti.